qué suerte tan grande tuve de haber nacido en un país rico, o sabes, en un país con muchas oportunidades de todo. Chicos, quiero decirles que realmente ahora ya no es el sueño Americano, sino el sueño. sino el mexicano. Así Una de es. las cosas que me ha hecho quedar aquí es la fruta. Es increíble cantidad de mangos en el piso, en la carretera. El hecho de que tú puedes ir al doctor es un lujo. Saludos amigos y amigas, hoy voy a reaccionar a un video padrísimo que tiene el título Cosas que en México son normales, pero son un lujo en países primermundistas. Amigos, vamos a conocer las cosas para los extranjeros que son realmente exóticos, que para ustedes son cosas cotidianas. Me interesa muchísimo al conocer todas estas cosas, algunos estoy seguro que conozco, pero hoy vamos a ver más ejemplos de varios países, de varios extranjeros que están sorprendidos por estas cosas. Y amigos, este video uso del canal Mr. Cracks y por favor suscríbanse a este canal, el link está en la descripción. Qué suerte tan grande tuve de haber nacido en un país De acuerdo, totalmente de acuerdo. rico, o sabes, en un país con muchas oportunidades de todo. Chicos, quiero decirles que realmente ahora ya no es el sueño Americano, sino el sueño. sino el mexicano. Así Una de es. las cosas que me ha hecho quedar aquí es la fruta. Es increíble cantidad de mangos en el piso, en la carretera. El hecho de que tú puedes ir al doctor es un lujo. Cosas que son mejores en México que en los países de primer mundo. Y es que antes de comenzar con este video, seguramente tú pensarás que en el primer mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dinamarca, en Suiza, etcétera, etcétera, en todos los aspectos se vive mucho mejor que en México. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera- No, ya no. El mundo ha cambiado totalmente y la economía de México está creciendo tan rápido. Es potencia mundial y muchos extranjeros soñaban y sueñan de vivir en México? Que no es del todo cierto, y es por eso que el día de hoy vamos a ver 8 aspectos por los cuales México, o en los cuales México se vive mucho mejor que en el primer mundo, cosas con las cuales nosotros damos por sentadas, que nosotros creemos que son normales en todo el mundo. Sin embargo, que cuando comienzas a investigar y te das cuenta cómo se vive en otros países del mundo, te darás cuenta de que México tiene muchísimas ventajas y muchas cosas que tenemos los mexicanos que de hecho no las valoramos, que ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos hasta que tienen que venir extranjeros a decirnos todo lo que tenemos de bueno en nuestro país. Cosas que en México vemos como algo normal y que en Estados Unidos lo ven como un súper lujo. Empezando por las escuelas privadas. Si bien no todo el mundo en México puede pagar una escuela privada, hay opciones. Aquí, para que te des una idea, que tú pagues una prepa privada, te va a costar como aproximadamente 30,000 pesos al mes. Cuando yo llegué aquí, me acuerdo que a mí se me hacía súper extraño ver que muchas personas me decían como, no, es que tengo que ahorrar no sé cuánto dinero para poder tener un hijo, o hasta que tenga esta cierta cantidad de dinero en el banco, más aparte ahorros que para la universidad y esto y el otro, voy a poder tener un bebé. Y yo... Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué cosas consideras, has notado, te has dado cuenta, has visto en videos de extranjeros que son mejores aquí en México que en los países de primer mundo. ¿Listos? Comenzamos. Punto número 1, medicamentos más accesibles. You are being scammed in the US. I just got my husband's medicine here in Mexico for a fraction of the price what it would have been in the US. And I got all the receipts. The medicine that he needs every day costs around $400 USD in the US without insurance. Madre mía. Now, I'm going to show you Madre mía, estoy en shock, realmente en shock por los precios de Estados Unidos. what it is here in Puerto Peñasco, Sonora, México. It comes out to a whopping 111 pesos. Todos sabemos que en México actualmente... Mira, amigos, comparando con $400 son 111 pesos. Imagínense la diferencia de precios de medicamentos en Estados Unidos y en México. Wow. Lastimosamente aún no tenemos un sistema de salud como Dinamarca. Sin embargo, te habías puesto a pensar que hay otros aspectos en los cuales México no es igual que Dinamarca, sino incluso mejor. Y estamos hablando de los precios de los medicamentos. Y es que para comenzar, eso no lo estoy diciendo yo, sino que eso lo dicen extranjeros. Y es que con toda la ola de extranjeros que hemos tenido, que han llegado a México, a Guadalajara, a muchísimos lugares de nuestro país, cabe mencionar que nos hemos dado cuenta que muchos de ellos nos han mostrado el otro lado de México, cosas que nosotros no nos damos cuenta
pregunta y una de ellas es precisamente el precio de los medicamentos. Para esto cabe mencionar que hay videos que se han hecho virales por parte de personas de Estados Unidos, las cuales han comparado los precios de medicamentos que tenemos en México con los precios de los mismos medicamentos pero en Estados Unidos, y estos son muchísimo más caros en los Estados Unidos. For my girl, she has asthma. And in the US, we would pay $50 to $100 with insurance just for one inhaler. I got 3 of these for $5. And it is literally the same thing they have in the States. Imagínense la diferencia. This little place is open 24 hours so you can get medicine, whatever you want. De hecho, un ejemplo contundente sería el precio de los inhaladores y otros fármacos para el asma. Un inhalador, por ejemplo, Conviven Respimat, cuesta alrededor de $397 en Estados Unidos, mientras que en México vale apenas $32. ¿En serio? Es decir, menos de una décima parte del precio de los Estados Unidos. De igual forma, la insulina y otros medicamentos esenciales se consiguen a una fracción del precio. Por ejemplo, una madre estadounidense descubrió que un suministro de insulina para 3 meses, que le costaría aproximadamente unos $3,700 en su país, en México le salía en solamente $600. Wow. Si en México es difícil comprar ese tratamiento de $600, ahora imagina que tú mismo vas a pagar $3,700 solamente por ese tratamiento. Sí. Y es que seguramente ese es uno de los motivos por los cuales cada vez vemos a más personas de Estados Unidos que vienen a jubilarse a México. Es decir, trabajaron toda su vida en Estados Unidos, les dan su pensión, su jubilación y se vienen a vivir a México. Quizás porque si se quedaran a vivir en Estados Unidos no les alcanzaría para pagar sus tratamientos y tener una vida más digna. Sin embargo, se vienen a México y aquí el dinero les sobreabunda muchísimo más de lo que harían en Estados Unidos. De hecho, un dato interesante es que México es el segundo destino de salud de todo el mundo. Esta estadounidense con orgullo confesó que ahorró miles de dólares al viajar a México para ir al dentista. I was quoted by a dentist in the US $4,500 for work that I needed done on my teeth. And I said, fuck that, I will be going to Mexico. De hecho, todo esto se ha contabilizado. Yo creo que mejor ir a dentista en México, viajar a México, comprar boletos, hoteles, vivir una semana e ir a dentista en vez que ir a dentista cerca de tu casa en Estados Unidos. Qué curioso. Y se estima que cerca de 1 millón de personas solamente en la frontera de California con Tijuana. Han pasado cerca de 1 millón de personas al año. Ahora imagínate cuántas personas de Estados Unidos cruzan la frontera hacia México en toda la franja de la frontera para precisamente comprar medicina más barata que en Estados Unidos. Ahora bien, si a eso le sumamos algunas cosas que tenemos en nuestro país, como por ejemplo los similares, las farmacias del Dr. Simi, etcétera, donde generalmente los productos, los medicamentos son muchísimo más baratos que los de patente, eso nos da una idea de cuánto puede ser la diferencia en los medicamentos. Es por eso que justamente muchos videos de personas de Estados Unidos se han hecho virales, porque ellos mismos hacen videos aquí en México y se lo muestran a sus paisanos en Estados Unidos. Le dicen, miren, aquí estoy comprando esto que me cuesta tanto y en Estados Unidos me sale 10 veces más caro. De esa forma, muchísima gente en Estados Unidos está comentando cómo cada vez es más redituable venir a México para comprar medicinas e incluso otros tratamientos. Welcome to the Mexico they won't show you on TV. Well, at least on TV in the United States. In Mexico, you don't need to make an appointment weeks in advance. Or if you don't have insurance, you don't have to pay hundreds of dollars just to see a doctor. Número 2. Turismo de salud. Hasta este punto todos sabemos que México es potencia de turismo. Sí, como turismo de salud. Sí, es igual como he comentado sobre dentistas. Sí, puedes viajar a México e ir a otros doctores. También te vale costar mucho menos, por ejemplo, que en Estados Unidos. Turismo mundial en la 6ª posición, tratando de escalar a la 5ª. Sin embargo, algo que poco se dice es que parte de ese turismo es precisamente un turismo de salud. Esto me quiero referir a personas que viajan, no solamente vienen a México para hacer tratamientos médicos. Esto va desde tratamientos dentales, chequeos del doctor e incluso cirugías plásticas. ¿Por qué miles de pacientes extranjeros van a tratarse a México? El país es el segundo destino de turismo sanitario a nivel mundial por detrás de Tailandia. Hasta 1 millón de personas cruzan al año la frontera desde Estados Unidos por razones médicas. Son pacientes que no pueden permitirse los costosos tratamientos en su país y viajan regularmente a las ciudades fronterizas por su buen precio, calidad y proximidad. Incluso no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero se han hecho virales algunos videos en los cuales personas de Estados Unidos vienen a hacerse un rejuvenecimiento facial, es decir, tienen 60 años, van con una doctora de México, con un doctor de México, les hace una cirugía y cuando salen se ven de 30 años. O sea, ¿en serio? Mirad cómo han cambiado estas personas. ¿Realmente la gente llega para hacer esta magia en México? Impresionante. Se ha visto mucho esos videos, de hecho se han hecho más virales en Estados Unidos que en México y esto ha hecho que cada vez se comparta más toda esa información y mucha gente venga a México. Esta mujer estadounidense llegó a México de 50 años y salió de 30. Viajó a Guadalajara para un par de cirugías con el fin de verse y sentirse más bien. Curiosamente, perdió 30 años, amigos, imagínense. 30 años atrás. Es una magia lo que hacen en México, es magia.
En toda la franja de la frontera también de Estados Unidos con México, también hay muchos doctores, hay dentistas, hay oftalmólogos, hay otorrinolaringólogos, hay de todo tipo de doctores, los cuales son muy especializados, muchos de ellos incluso han estudiado en el extranjero, ponen clínicas de una buena gama, de alta calidad, las ponen en toda la franja del país, incluso no solamente en la franja de la frontera, sino en estados como Monterrey, Guadalajara, incluso en Ciudad de México, y eso ha traído que muchísimas personas vengan principalmente de Estados Unidos, Europa, Canadá, a México a hacerse sus chequeos, a hacerse sus tratamientos. Y es que para que te des una idea, en el ranking de los países que más turismo de salud reciben, en primer lugar se encuentra Tailandia con cerca de 1.8 millones de turistas de salud, y en segundo lugar se encuentra México con 1.2 millones de turistas es mucho de también, la salud. mucho. Un joven de 26 años, originario de Inglaterra, cruzó desde el otro lado del mundo para recibir atención médica en Tijuana. Se trata de Fuad Samsami, que tomó más de 35 horas de viaje para llegar a esta ciudad fronteriza y ser tratado dentalmente. De hecho, se dice que los países que más viajan para tratamientos médicos son Estados Unidos, Canadá y Europa, los cuales acuden para tratamientos, los cuales van desde odontología, cirugías estéticas y oftalmología, incluso llegando a procedimientos más complejos, y el motivo es el mismo: los costos son mucho más baratos que en sus países, ya que se habla de un ahorro de un 36 a un 89% del costo que pagarían en sus países, como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá o Italia. De esta forma obtienen una atención similar o incluso mejor en algunos casos, pero a costos muchísimo más bajos de los cuales tendrían en sus propios países. Un ejemplo emblemático de esto es el pequeño pueblo de Los Algodones en Baja California, apodado como el Molar City, es decir, la ciudad de las muelas. Esto por la enorme cantidad de dentistas que ofrecen sus servicios cerca de la frontera. Y así como hay doctores en toda la frontera con Estados Unidos, recibiendo a clientes extranjeros. Por ejemplo, tenemos el testimonio de un trabajador mexicano residente en Arizona, el cual contaba que en Estados Unidos una simple limpieza dental le cuesta de 400 a 500 dólares, mientras que en México puede costar cerca de 100 dólares o menos. A 4 veces más barato. Una endodoncia puede costar varios miles de dólares, por lo cual prefieren viajar a Chihuahua, donde pagan muchísimo menos que en sus países. ¿Sabías que cada vez más viajeros eligen Tampico para sus tratamientos médicos? No solo por su excelente atención, sino porque ahorran hasta un 80% comparado con países como Estados Unidos. Y es que cabe mencionar que la ventaja que tiene México a comparación de Canadá, Estados Unidos, Italia, Alemania, etcétera, no solamente es el precio, sino aparte la calidad y la disponibilidad de citas. Es decir, en muchos países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, lo que pasa es que sacan una cita y tardan luego muchísimo tiempo en darles la cita. Sin embargo, aquí en México vienen, pagan y prácticamente tienen las citas inmediatamente. Todo esto sumado a un ahorro que puede llegar hasta el 70% de lo que pagarían en sus respectivos países de primer mundo. De hecho, para que tengas el contexto completo, el turismo de salud genera cerca de 3.900 millones de dólares anuales, mientras que Estados Unidos sigue siendo el mercado clave, representando casi el 70% de sus ingresos. Todo esto gracias a la proximidad geográfica y a que el sistema de salud de Estados Unidos es muy costoso. Incluso un dato curioso es que compañías de seguros de Estados Unidos les pagan los vuelos a San Diego y traslados a Tijuana para que sus pacientes compren medicamentos caros, como por ejemplo la Humira para artritis, que es mucho más barata en México que en Estados Unidos. Todo esto refleja cuánto ha avanzado México y cómo no necesitamos estar en un país de primer mundo para tener acceso a servicios de salud de calidad mundial, pues hoy en día nuestros servicios médicos compiten y superan en accesibilidad a los de muchos países desarrollados, haciendo de México un destino de salud preferido en todo el mundo. Qué interesante, amigos. Turismo de medicina. Número 3. Costo de vivienda muchísimo más bajo que en países de primer mundo. Suiza lidera con el salario mínimo más alto del mundo con 4.331 dólares mensuales. Sin embargo, si quisieras comprar una casa ahorrando el 100% de ese ingreso, te tomaría 32 años conseguirlo. Vamos a México con solo 444 dólares de salario mínimo al mes. Pero tomaría menos tiempo que Suiza y Luxemburgo para comprar una casa. Solo tendrás que ahorrar 18 años. A ver, para este punto quiero hacer una... También a doble veces más rápido puedes conseguir tu casa con como hipoteca, como yo entiendo. Interesante. Pequeña aclaración, y es que casi en todos los países de primer mundo siempre la vivienda es muy cara. Es decir, no es lo mismo que tú compres una casa en Ciudad de México o que compres una casa en Guatemala o en Honduras o en algún país de Latinoamérica a que compres una casa de características similares pero la compres en Suiza, en Noruega, en Estados Unidos, en Dubái, etc. Eso va a depender mucho de la zona y es justamente ahí donde países de primer mundo tienen su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque esto hace que las casas sean solamente para personas de un alto poder adquisitivo, dejando a gran parte
de la población sin una vivienda digna. Mientras que por otro lado también es verdad que en México tenemos un problema de vivienda, es decir, eso ya lo vimos en otro video en el cual actualmente la población mexicana cada vez le es más difícil comprar una vivienda, tener una casa propia o rentar un departamento, etcétera. Eso es un tema más local de México, pero si lo vemos a nivel internacional, cada vez son más las personas que vienen a México porque pueden comprar una vivienda aquí en México a diferencia de sus países de primer mundo. Cosas que en México son muy normales, pero que acá en Corea del Sur son consideradas un lujo. En primer lugar, el hecho de vivir en una casa. Que esto probablemente en México también se convierta en un lujo porque gentrificación y demás, pero creo que la mayoría de los mexicanos vivimos en una casa o al menos en un departamento amplio de 2 o más habitaciones. Y es que para que te des una idea, en Estados Unidos el alquiler medio de un departamento de una recámara en zona metropolitana es de alrededor de $1,800 mensuales, aunque evidentemente puede cambiar dependiendo la ciudad. Por ejemplo, California es muchísimo más caro. Sin embargo, en México... Por ejemplo, en Rusia, en la ciudad, dentro de la ciudad, un departamento va a costar igual que una casa un poco afuera de la ciudad, con un gran terreno también, con muchos metros cuadrados. Porque la tierra, el costo de la tierra en Rusia es barata, porque Rusia es país grande. Y un metro cuadrado de la tierra cuesta bastante barato. Entonces son iguales. Si quieres, puedes comprar casa un poco fuera de la ciudad o un departamento que va a costar igual. El salario promedio más o menos en nuestra ciudad son como $400, $500. Para alquilar un departamento, esto te va a costar aproximadamente $200, $300 al mes. Cuesta un departamento en el mero centro de la ciudad. Con unos $600 aproximadamente puedes rentar un departamento de tamaño similar en ciudades como Mérida o Puerto Vallarta. Incluso en urbes más caras como Ciudad de México, Guadalajara o Tijuana, un apartamento moderno en buena zona difícilmente supera los $1,000. Aunque cabe mencionar que todo esto va a depender de la zona, qué tan turística sea, qué tan segura sea, porque cabe mencionar que los precios pueden variar dependiendo la zona. De hecho, para que te des una idea, guías de expatriados de Estados Unidos señalan que por cerca de $800 a $900 al mes es posible alquilar en México una vivienda cómoda, amueblada, en un barrio seguro y bonito, algo que es impensable en ciudades de... Amigos, es mi sueño tener una casa en la costa, en un lugar tranquilo, con pura naturaleza. Es un sueño realmente vivir en esta casa. Estados Unidos o Europa Occidental, donde ese dinero apenas alcanzaría para una habitación pequeña en las afueras de las ciudades. De esta forma, comprar una propiedad también es más accesible en México. Los precios por metro cuadrado en muchas ciudades mexicanas son bajos comparados con las capitales europeas o norteamericanas. Además de eso, los impuestos prediales y costos de mantenimiento suelen ser más bajos en México que en estos países de primer mundo. Esto permite que la clase media mexicana acceda a una casa propia en relativa facilidad en comparación con quienes viven en países desarrollados donde la vivienda se ha vuelto un lujo. De hecho, no es por nada que en... Amigos, aproximadamente un departamento más o menos cercano al centro de nuestra ciudad de 40 metros cuadrados cuesta 8 millones de rublos. Es aproximadamente 1.600.000 de pesos. Más o menos así es el costo de un departamento cercano al centro en nuestra ciudad. Encuestas internacionales, los expatriados califican a México como muy alto en facilidad para encontrar y pagar alojamiento, situándolo en el top 10 mundial en vivienda. Es decir, en México es más sencillo hacerse de una casa que en el primer mundo. Porque es más común que alguien aquí, incluso de un nivel adquisitivo bajo, viva en una casa. En Europa todo el mundo o la mayoría viven en pisos / departamentos. Si alguien tiene una casa es porque en verdad tiene muchísimo dinero. Ojo, en general. Quizás en los pueblos es más común o más fácil. Aunque es verdad que hay que aclarar el tema de los salarios o del poder adquisitivo, es decir, no es lo mismo que tú que ganas en dólares. Pues quizás es un sueldo que en Estados Unidos sería medianamente bueno, pero tú te vienes a México y te va a alcanzar para muchas cosas. Mientras que por otro lado cabe mencionar que es verdad que tenemos la otra cara de la moneda de la población mexicana, y esta es que los salarios no están en dólares, están en pesos. Eso hace que cada vez el poder adquisitivo sea más bajo, y eso en efecto hace que muchas personas no puedan tener acceso a una vivienda o a una casa. Sin embargo, les vuelvo a repetir, hablando internacionalmente, comparando a México internacionalmente, incluso con países de primer mundo, esa es una gran ventaja que ofrece nuestro país. Es decir, las viviendas, a pesar de que para los mexicanos son caras, aún así son baratas en comparación a los países de primer mundo. Sin embargo, además de todo eso, también los servicios básicos asociados a la vivienda son más baratos. Por ejemplo, electricidad, agua, gas y recolección de basura para un departamento promedio suman alrededor de
$72 al mes en México, mientras que en Estados Unidos superan los $200. Y es que por si fuera poco, en México incluso se subsidia o se controlan las tarifas de luz para consumos bajos. De esta forma, algunas casas pueden pagar cerca de $3 al mes. En cuanto al internet de banda ancha, también es otro ejemplo, pues el plan de fibra óptica con línea telefónica de Telmex cuesta alrededor de $21 mensual. $21 mensual. En Rusia por 100 megas yo pago aproximadamente 150 pesos mexicanos al mes por 100 megas. Es el costo de internet en Rusia. Una fracción de lo que se paga por un servicio equivalente en Estados Unidos o Canadá. Y es que sumando todo esto, vivir en México alivia el bolsillo en cuanto a vivienda y servicios se refiere. Es decir, el costo de vida total es aproximadamente 40% más barato que en Estados Unidos en promedio. Y buena parte de ese ahorro proviene de la renta y los recibos domésticos. Es así como es mejor vivir en zonas seguras y bonitas de México que de otros países de primer mundo, donde con el mismo dinero tendrían que vivir en las afueras de la ciudad en lugares con menor calidad de vida. Every 2 months here in Mexico, it is a total of 5,188 pesos. Keep in mind it is summertime, so you know that AC is running all day long. For those of you in Canada, that's about $380-ish in the US for $277. Todos los días, 95 gringos, dice así la noticia, bueno, personas de los Estados Unidos, compran inmuebles en México. Número 4. Servicios personales y domésticos al alcance de la población mexicana. Número 2 es tener a alguien que te ayude a limpiar tu casa. La siguiente es los servicios de belleza. La joven afirma que en México los costes son mucho más baratos y accesibles para la gente que en Estados Unidos. ¿Alguna vez has contratado a una niñera, pides la cena a domicilio, te vas a algún restaurante aunque sea una vez por semana, has tenido trabajadora doméstica, te han puesto uñas o has contratado servicios para tus mascotas? Pues cabe mencionar que todo eso en México es relativamente normal. Sin embargo, es un verdadero lujo en países desarrollados. Para que te des una idea, en el primer mundo emplear a una trabajadora doméstica, niñera, jardinero, chofer o asistir a un salón de belleza, todo esto para ponerse uñas, una barbería, un spa e incluso contratar cuidados para mascotas, está reservado solamente para los ricos de esos países. Sí, y es que en México, en Rusia tampoco es habitual. La gente sale a pasear con sus mascotas, no hay personal, no hay trabajo de que la gente llegue y te ayuda con esta cosa. También la gente que viene a limpiar a su casa es un lujo en nuestro país, especialmente en nuestra ciudad. Cuestan entre un tercio y la mitad de lo que cuestan en países desarrollados. Es por eso que la clase media mexicana se puede dar ciertos lujitos que en países como Estados Unidos solamente estarían al alcance de los millonarios. Otro privilegio aquí es la parte de la estética. Lo que son el cabello, las uñas, arreglarte manicura, pedicura, todos estos aspectos son carísimos aquí. Por ejemplo, viviendo en México, un diseño sencillo te cuesta $10-15. De hecho, en México, digamos que tenemos una familia normal en la cual trabaja el papá y la mamá. Estos padres, al juntar sus salarios, quizás pueden contratar a una persona que les ayude con el quehacer de la casa. 1 o 2 días a la semana le pagan para que les ayude con los temas de la casa. Y eso aquí en México es relativamente normal. Sin embargo, cabe mencionar que en países desarrollados esto sería prácticamente impensable. Por otro lado, tenemos el tema de las uñas. Aquí en México es normal. Cualquier mujer prácticamente se puede hacer sus uñas, puede ir con alguna amiga, lo que sea que tiene un negocio, y se puede poner sus uñas de forma sencilla. Vemos que cuando es año nuevo, pues prácticamente todas las barberías, todas las estéticas, todos los salones de belleza están llenísimos, y de esta forma podemos ver que para el mexicano es relativamente sencillo ir a que les corten el cabello, que vas a una barbería, que te arreglen. Sin embargo, cabe mencionar que eso no pasa en el primer mundo. No es como que vas a ver en Luxemburgo, este tipo de lugares que pues todo mundo va a estar con su personal. En Europa en general, en Estados Unidos, en Canadá, sí, el costo de todos estos trabajos es carísimo, es realmente caro. Y va a tener alguien que le cuida a los perritos y alguien que esto y alguien, porque son muy caros. Y esto va de la mano con el tema de los salarios. Es decir, en los países desarrollados, los salarios son tan altos que contratar a una persona para que te ayude con las tareas domésticas o para que cuide a los niños es muy alto. De esa forma, pues prácticamente el salario que se percibe no alcanza para pagarle a estas personas, mientras que en México aún es posible. También las uñas, por ejemplo, mis amigas me cuentan que se hacen las uñas y cuesta alrededor de 60, 70, $80 y hasta más. Yo por eso aprovecho cada que voy a México, y ahora que me voy a regresar después de graduarme, siempre me corto el pelo por como 80 pesitos, me hago las uñas como por 150 pesitos. Y es que un dato interesante es que muchas personas en México pueden ir con regularidad a una sesión de masaje facial por quizás unos $20 o $30, cuando ese mismo servicio en Nueva York o Londres costaría 3 o 4 veces más. De esta forma, tener quien lave tu coche, haga pequeñas reparaciones en tu casa o cuide a tu perro mientras viajas es relativamente fácil y barato en México. Y es que en palabras de un expatriado dijo, y cito textualmente:
Básicamente, la calidad de vida mejora en México. Esto porque se puede reincorporar a su rutina ayudas y actividades que antes no podía pagar. Un retiro cómodo en México para un norteamericano a menudo incluye tener asistente del hogar, cenar fuera regularmente y otros lujos cotidianos. En resumen, en México el dinero rinde más en lo que respecta a servicios personales, elevando el nivel de comodidad diaria por mucho menos costo que en el extranjero. Desde hacerse las uñas, cortarse el cabello. Oigan, yo antes de venir estuve investigando cuánto costaba cortarse el cabello aquí en Dublín y el precio mínimo era de 30 euros, que son unos 550 pesos mexicanos aproximadamente. Y yo me quejaba porque le pagaba 100 pesos mexicanos a la señora que me cortaba el pelo en Mazatlán. Número 5. Alimentos frescos. Güey, soy inglesa, vivo aquí en México. Nos topamos una señora vendiendo sandías amarillas. No manches, no sabía que las sandías podrían ser amarillas. Y 60 baros después, tengo la luz de mi vida. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado ver que de repente, aunque no vivas en la ciudad, vas a algún pueblito y te robas un manguito, agarras esto, agarras el otro, te lo comes completamente fresco? ¿Cuántas personas no viven en el sur del país, en el norte del país, en zonas que son agrícolas y son personas que hasta se cae la fruta? Por ejemplo, puedes ir a Chiapas y ves que hay un árbol de mango y te están regalando casi el mango y abajo hay 20, 30 mangos tirados porque prácticamente da demasiado la tierra y no alcanza para que la gente los alcance a consumir. ¿Cuántos de nosotros no hemos probado el maracuyá, una agüita de maracuyá por 50 pesitos, 100 pesitos? O que de repente por ahí vives en algún pueblito, lo que sea, y pues acaban de darle cuello a un buey, a una vaca, a un pollito, lo que sea, y te comes la carne completamente fresca. Eso en México es relativamente normal, pero ¿sabías que todo esto que te acabo de comentar en países de primer mundo es completamente un lujo? Sí. Una de las cosas que me ha hecho quedar aquí es la fruta. Sí, en Austria no. Híjole, no. La papaya, la primera papaya que probé era allá. Y la probé verde, porque no sabía cómo debería verse. Y es que todo parece indicar que Dios nos bendijo con una tierra productiva y un clima envidiable. Gracias a este clima variado y producción local, México disfruta de frutas, verduras y granos a precios inferiores y de mejor sabor comparado con muchos países desarrollados que dependen de importaciones. Y es que debes de saber que para empezar el gobierno mexicano controla o subsidia los precios de numerosos productos esenciales como por ejemplo el frijol, la tortilla, huevo, leche, etc. Todo esto a través de la canasta básica. Es por eso que muchos de ellos se mantienen accesibles para la población mexicana. Esto hace que, por ejemplo, un kilo de tortilla o huevo sea bastante económico en cualquier rincón del país comparado con otros países. Por ejemplo, hacer el súper en México sale alrededor de un 20 a un 45% más barato en México que en Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay que hacer una pequeña pausa, pues tenemos que aclarar que prácticamente las diferencias van marcadas por productos tropicales o exóticos que son propios de México. Y es que si quieres ejemplos, tenemos este de una joven alemana radicada en México, la cual contó sorprendida que en Alemania ciertas frutas son prácticamente un lujo. Una maracuyá conocida como la fruta de la pasión cuesta unos... Maracuyá casi no se puede encontrar en Rusia, casi imposible, amigos. El jugo de maracuyá sí, pero que no es natural, es de algún polvo de maracuyá, pero no, maracuyá no se puede encontrar en Rusia. 55 pesos, casi $3, y un solo mango cuesta alrededor de 65 pesos, es decir, más de $3 en su país. Mientras que en México, esas mismas frutas tropicales abundan en temporada por unos cuantos pesos, incluso hay veces que están tiradas en el suelo, y encima de eso con mejor sabor. Ella afirma que los mangos en México, además de ser más baratos, son mucho más ricos que los de Alemania. Sí. Increíble cantidad de mangos en el piso, en la carretera. Frutas como la sandía, la fresa, el mango, inclusive las naranjas pueden llegar a costar demasiado. Y hay lugares en los que preparan la fruta como algo lujoso, hacen como un tipo de canasta súper lujoso. Es muy común que los coreanos regalen fruta porque pues justo es algo caro. Lo mismo ocurre con aguacates, piñas, papayas, tunas y otras delicias mexicanas. De esta forma, extranjeros de climas fríos también como Islandia, Canadá, entre otros asiáticos, quedan maravillados al probar fruta mexicana madura, dulce y a precio de regalo. De hecho, México es de los mayores productores globales de frutas y hortalizas. De esta forma, exportamos masivamente aguacate, tomate, berries, etc. Sin embargo, aún así el mercado interno goza de buena oferta-demanda. También los granos y carnes suelen ser accesibles. Por ejemplo, un kilo de arroz en México ronda los $0.80, mientras que en Estados Unidos supera los $2. Y es que lo mismo pasa en la carne, el pollo o la leche. Además de eso, tenemos que los mercados sobre ruedas o los tianguis permiten comprarle directo al productor a un menor costo. De esta forma, muchos extranjeros o también tianguis por los domingos.
el sabor insuperable de productos mexicanos, como por ejemplo, algunos notan que la leche entera de vaca sabe mejor en México que en sus países. Otros, por ejemplo, destacan el sabor del pan y la repostería tradicional mexicana, los cuales son más naturales. Panes dulces, esto sí impresiona muchísimo de la variedad de los panes. Comparados con los ultraprocesados de supermercados extranjeros, ya que en ese aspecto el pan mexicano se hace en el momento y es mucho más barato que en países de primer mundo. 안녕하세요 여러분. 제가 오늘은 멕시코 와서 먹었던 과일 중에 제일 놀랐던 과일을 한번 먹어보려고 해요. 바로 망고인데요. 그냥 망고랑 애플 망고 두 개 먹어볼게요. 그냥 망고. 지금 이렇게 망고를 Mi amiga quedó hincha con el mango de México. La internet se sorprendió que venden mango en la calle y se puso más en shock viendo que ponen chile. chile, ¿verdad? 아, 진짜 맛있어. 맛있어. 먹어봐. En resumen, quizás aún no somos un país desarrollado, aunque para allá vamos. Sin embargo, aún con todo y eso, alimentarse bien en México es más fácil, más barato y más accesible para la mayoría de la población. El gasto mensual en comida de una familia mexicana promedio es bastante menor que el de una estadounidense. Y es que no solamente es un asunto de precio, sino de calidad. No por nada la gastronomía mexicana fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año de 2010. Y es que es la mezcla de ingredientes accesibles, frescos, nutritivos y de una cultura culinaria rica, lo cual pone a nuestra cocina a la altura de las mejores del planeta. Número 6. Gastronomía y comida callejera insuperable en calidad, sabor y precio. Comer calvi. ¿Qué es calvi? Son costillas, sí, costillas. Si tú comes allá calvi en Corea, esto te hace ser un agente pudiente, de mucho dinero. A ver, mis hermanos, hablando de comida, para ustedes y para mí es completamente normal el día de mañana salir, echarte unos taquitos con 100 pesitos, echas unos buenos tacos, irte por un guarache de este tamaño por menos de 100 pesitos, comprarle a la señora de los tamales unos 2-3 tamales por menos de $5, echarte tu buena torta de tamal, que de repente vayas a Yucatán y pruebes la cochinita pibil directamente del horno, que pruebes una barbacoa. Barbacoa por los domingos, ay. De tierra, entre muchas otras técnicas culinarias gastronómicas que tenemos en México y las cuales para nosotros son normales, sin embargo no son normales ni son accesibles para los países de primer mundo. Y es que, a ver, mis hermanos, ¿de qué te sirve? Es que sí, es que la comida callejera en Europa, en Rusia, no es común, es una cosa muy exótica. Para Rusia especialmente sí, porque tenemos un clima muy frío durante 7-8 meses. Por eso no estamos acostumbrados de poner puestos callejeros con la comida. Tener rascacielos, que tu economía sea la mejor del mundo si tu comida no tiene sabor. ¿De qué te sirve tener mucho dinero si te vas a gastar todo ese dinero yendo a los mejores restaurantes a poder consumir comida sabrosa, mientras que en México no es necesario que seas multimillonario para que pruebes unos buenos tacos, para que pruebes una buena cochinita pibil, para que pruebes unas buenas quesadillas, un buen mole, un buen pozole? No hace falta que seas millonario para que pruebes todas estas delicias. Mientras otros países piden a los extranjeros que voten por su desayuno, México exporta tradiciones. Soy Daniel, el nuevo embajador de Noruega en México. Una de mis tradiciones noruegas favoritas es taco fredag, los viernes de taco. Creo que poca gente en México sabe esto, pero los tacos son casi como nuestra comida nacional de Noruega. Y es que quizás algunas personas pensarán que unas quesadillitas de huitlacoche, que unos tlacoyitos de masa negra, quizás unas aguas frescas de maracuyá o de fresa o de guanábana, que todo eso es comida de pobres. Sin embargo, es todo lo contrario. De hecho, los mexicanos quizás no seamos las personas más multimillonarias de todo el mundo a comparación de los países de primer mundo. Sin embargo, los mexicanos, a pesar de no tener las millonadas en el banco, sí podemos saborear una de las mejores comidas de todo el planeta por menos de 100 pesitos. Y es que para que tengas un punto de comparativa, y aquí mis hermanos que se encuentran viviendo en Estados Unidos no me dejarán mentir, en Estados Unidos una Coca-Cola de lata vale cerca de $5, mientras que esos $5 en México serían aproximadamente unos 100 pesos. Y aquí en México, con 100 pesos, sí te puedes comprar un guarache, una coquita, te puedes comprar unos buenos tacos y con una coquita, te puedes comprar unos tamales, te puedes comprar un atole, te alcanza para muchas cosas. Es decir, si tú quisieras comprar lo mismo que compras con 100 pesitos aquí en México en un país desarrollado como Noruega, Suiza, Estados Unidos, etcétera, no te gastarías $5, tal vez te gastarías 20, 50 más dólares, o menos, no sé cuánto te gastarías, pero sí sería muchísimo más de lo que gastamos aquí en México. De esa forma, quizás los mexicanos no seamos millonarios, pero sí comemos como los ricos. Una señora vendiendo elotitos frescos, calientitos, bien ricos.
te vas a caminar en la noche a pasear a tu perro, a hacer un poquito de ejercicio y sacan los de tamales oaxaqueños, tamales calientitos. O sea, Tamales oaxaqueños, tamales oaxaqueños. Yo recuerdo estos gritos. ¿cómo lo hacen? Para Sí. no comer todo eso todo el tiempo. Y es que, por ejemplo, en Ciudad de México puedes tener un desayuno callejero que puede ser una torta de tamal acompañada de un atole por unos 50 pesitos, es decir, menos de $3. Para la comida podríamos tener un tlacoyo recién hecho con su salsita roja y un vasito de cacao frío en el sur del país que puede costarte cerca de unos $3. Sin embargo, si quieres merendar, pues puedes comprar unas papas fritas preparadas con salsa y limón que salen en menos de 20 pesos, es decir, menos de $1. Y si todavía quieres cenar con unos 5 o $6, puedes echarte un festín. Por ejemplo, un molote poblano te cuesta unos 30 pesos, un esquite 25 pesos y un litro de tepache 25 pesos, lo cual nos suma solamente 80 pesos. Y es que aquí me gustaría hacerles dos preguntas. Punto número 1, mis hermanos que vivan en México, pongan en la parte de los comentarios qué se pueden comprar de comida donde ustedes viven con 100 pesitos. Vamos a poner $5, lo que cuesta una lata de refresco en Estados Unidos. ¿Qué se pueden comprar ustedes estirando el presupuesto en donde ustedes viven? Y punto número 2, para mis hermanos que vivan en Estados Unidos, pónganme en la parte de los comentarios cuánto cuesta hacerse una cena como la que se hacen en México pero hacerla en Estados Unidos. Ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios cuánto se gasta aproximadamente y si en ese aspecto México está mucho mejor que los países desarrollados. Mi amigo suizo prueba comida mexicana. Este peruano probó por primera vez la comida callejera mexicana y la calificó como la mejor del mundo. Te juro por lo que no quiera, es la mejor hamburguesa que he probado en toda mi vida. Número 7. Transporte económico y movilidad urbana accesible. Yo creo que es loquísimo el número de opciones que tienes de transporte público en la Ciudad de México. Yo creo que es la mejor ciudad para andar en el transporte público. 5 pesitos, sí, de acuerdo. 25 centavos de dólar. Eso es lo que te cuesta un boleto de metro. Y con esto puedes llegar desde el punto más al norte de la Ciudad de México hasta el punto más al sur de la Ciudad de México. Estamos hablando de una gran cantidad de kilómetros. Sin embargo, puedes prácticamente cruzar toda la Ciudad de México con 5 pesitos, 25 centavos. Es realmente increíble el precio por lo que puedes cruzar toda la ciudad. Es realmente impresionante. De dólar. Y es que sí, es verdad que hay algunos transportes que son caros. Por ejemplo, en el Estado de México todavía el transporte es muy caro y hay algunos otros estados donde también es muy caro. Sin embargo, cabe mencionar que aún con todo y eso hay zonas, lugares, urbes en las cuales el transporte público es muy económico, incluso más barato y más accesible que en los países de primer mundo, cuando tendría que ser todo lo contrario. Pues aún así México es más barato que países como Estados Unidos, Europa e incluso muchos de Latinoamérica como Argentina, Chile y muchos otros. Y es que si lo comparamos como por ejemplo con el metro de Nueva York, cobra $2.90 por un trayecto. El de Londres cobra por ejemplo unas 2.70 libras esterlinas, que son unos $3.30. Todo esto según la zona, y así podríamos continuar diciendo que cuesta más de 10 veces lo que cuesta aquí. Incluso otros sistemas de Latinoamérica son más caros, como por ejemplo el metro de Santiago de Chile cuesta $1.15, mientras que el de Buenos Aires cuesta $0.50. De esta forma, el de México sigue siendo de los más subsidiados y más baratos de todo el mundo, permitiendo que millones se transporten a bajo costo. Por otro lado, los autobuses públicos de México también son accesibles. Un viaje típico en camión dentro de una ciudad mediana cuesta entre 8 y 15 pesos, es decir, menos de $1. En contraste, un bus urbano en Europa vale fácilmente de 1.5 a 3 euros, es decir, más de 3 veces el mismo servicio. Además de que en muchas ciudades mexicanas existen alternativas colectivas, como por ejemplo las combis, peceros, vans, etcétera, cuyo pasaje es igualmente barato y conecta colonias donde quizás no llega el transporte formal. Esta chica rusa tomó el nuevo tren interurbano en México y comparó el sistema de transporte público con el de su país. La única cosa que no me gusta de trenes mexicanos es que hay muy pocos. México se merece muchos más. En el metro de Ciudad de México se realizan visitas guiadas. Un grupo de turistas extranjeros fue captado durante su recorrido guiado por este inesperado atractivo. Wow, amigos, tours guiados al metro de Ciudad de México. Porque para ellos y el precio y la construcción del metro y que transporte público de México están tan desarrollado, le da muchísimo interés a todos los extranjeros.
El video se volvió viral y ha provocado preocupación en muchos mexicanos debido a la creciente gentrificación del transporte público. Además de eso, algunas aplicaciones como Uber tampoco son tan caras como en otros países. Por ejemplo, en Ciudad de México podría costarte un trayecto de 30 minutos unos 5 a 7 dólares, mientras que un trayecto En Rusia un trayecto de 30 minutos cuesta aproximadamente 60 a 70 pesos mexicanos, más o menos. proyecto similar en Los Ángeles o Toronto quizás supere los 20 dólares. Incluso para viajes entre ciudades, por ejemplo, México ofrece opciones económicas que sorprenden a extranjeros. Y es que la amplia red de autobuses foráneos como por ejemplo ETN, ADO, Primera Plus, etc. tiene autobuses de lujo con asientos reclinables, pantallas, doble piso, aire acondicionado a precios moderados. Un boleto de Ciudad de México a Querétaro, por ejemplo, cuesta, el cual es de cerca de 3 horas de trayecto o cerca de 220 kilómetros, puede costar unos 20 dólares. Algo que un europeo nota como barato para la distancia. Y es que hasta en eso México, a pesar de que no es un país desarrollado todavía, porque para allá vamos tú y yo, lo vamos a lograr juntos, México, a pesar de que aún no es un país desarrollado, ya tiene ciertas características de países desarrollados. Es decir, hay muchos países de Latinoamérica los cuales, si tú te quieres mover entre las ciudades, es complicado. Tienes que tomar vuelos o tienes que tomar cosas más complicadas y ir transbordando de punto en punto. En México es prácticamente sencillo. Si tú quieres viajar de México a Guanajuato, lo haces en un solo camión, muy seguro. Si quieres ir de tal punto a tal punto, se puede. Es decir, México funciona como si fuera un continente en el cual todos los estados son países, como si fuera Europa, y todos están plenamente interconectados. Puedes viajar por carretera, con autobuses, incluso por vía aérea, con trayectos que algunos no son tan caros. Y de esta forma, México en ese aspecto hasta se parece a Europa. Es decir, en Europa puedes ir de cierto país que se encuentra en el centro de Europa, puedes viajar a otro que está cercano y te va a salir relativamente barato. Y lo mismo pasa con México. De esta forma podemos entender que así como estos 7 ejemplos que te he dado, hay muchos otros en los cuales México compite en calidad de vida con países de primer mundo. No estamos hablando de países de Latinoamérica, no estamos hablando de países en vías de desarrollo, estamos hablando de calidad de vida de países que se encuentran en el primer mundo, países desarrollados. Bueno, yo he notado que pues ahora pues existe este tipo de pues, transporte público tan nuevo, pues qué bien, porque anteriormente no existía ese tipo de parada de autobús. Así fue mi primer viaje en Tren Maya. En mi ¡Oh, país, Rusia, Katia! estoy acostumbrada de viajar en trenes, pero en México es por primera vez, por eso tenía mucho interés. El viaje que hice es de estación de Mérida Teya hasta Pueblo de Samay. Hay muchas cosas que tenemos en México que no nos damos cuenta y que hasta que vienen personas del extranjero o hasta que nosotros nos toca viajar al extranjero, nos damos cuenta que tenemos muchas cosas que no valoramos, muchas cosas que cualquier persona del primer mundo valora y entiende que mientras en su país es muy caro y son solamente cosas para ricos, en México casi cualquier mexicano puede acceder a todo eso, desde comerse un mango. Sí, amigos, es felicidad, es suerte de nacer en el país México. Amigos, ustedes son las personas felices por nacer en este bello país. Fresco hasta que pueda ir a un salón de belleza a que le hagan las uñas a la señora. Sin embargo, hasta este punto que ya conoces todo esto, tú déjame saber en la parte de los comentarios. Punto número 1, ¿qué opinas sobre estos 3 puntos? ¿Consideras que México se está encaminando o va muy fuerte para convertirse en un país desarrollado? Punto número 2, ¿tú qué opinas sobre esto que te acabo de comentar? ¿Cuáles de estas cosas tú las tienes? ¿Cuándo te ha tocado que tú pagas 5 o 10 pesitos por un mango súper fresco, grandote, compras unos buenos aguacates, te haces un buen guacamole? ¿Cuántos de estos que te acabo de mencionar tú los tienes en tu vida diaria, los tienes en tu vida cotidiana? ¿Algún día los has tenido? No, amigos, aguacate en Rusia cuesta como oro. Igual, como oro. Realmente es una fruta también exótica. Y no te habías dado cuenta que eso para personas del primer mundo es algo que no se pueden dar. Son lujos que las personas del primer mundo no se pueden dar y tú te las das aunque no tienes la misma cantidad de dinero que tienen esas personas. Todo eso porque vivimos en un país completamente rico y con gran abundancia. Amigos, así es. Ustedes son las personas muy felices por nacer en México. México es el país increíble. México es el sueño para muchas personas en el mundo, para muchos extranjeros en el mundo. Y realmente cuando llegas a México, te sientes esta felicidad por estar en este país, por probar las cosas, por ver tradiciones, por ver cómo México es. México es el país desarrollado. Así es, amigos. México
tiene muy buen sistema de transporte público, de salud. México tiene muy buen servicio, deportes, muy buen ejército, muy rica comida y muchísimas cosas más. Amigos, México es el país donde quieres vivir toda tu vida. Amigos, ahora existe realmente el sueño mexicano, así es. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.